Muy buenos días. Hoy vamos a estar comentando sobre el método clínico, discutiendo un caso clínico. Este vídeo es sobre todo para los seguidores que ya están en nuestra comunidad de Aprendiendo Juntos sobre la Medicina Interna. Estamos por comenzar ya con la primera discusión del caso clínico y esto lo hemos hecho en 10 pasos para no poder dejar de perdernos en este camino de identificar el problema de mi paciente y resolverlo. Vamos allá. El primer paso es conocer el problema y yo conozco el problema a partir del motivo de consulta. El segundo, recuerden que el motivo de consulta no acepta más de 3 síntomas y siempre lo escribimos como nos lo dice el paciente. Paso número 2, comprendo el problema y aquí nos referimos a caracterizar esos síntomas del motivo de consulta, la historia de la enfermedad actual, a identificar la semiografía del síntoma y esto utilizamos un recurso que es el Alicia Fredusa. Identificamos los antecedentes de mi paciente, tanto personales como familiares, y realizamos el examen físico en busca de los signos clínicos de importancia para el paciente. Una vez que ya tengo identificado y conocido el problema y comprendido el problema, vamos a interpretarlo. Y en esa interpretación agarro y realizo una tabla donde pongo a un lado los síntomas, a otro lado los signos y pongo una columnita con los antecedentes de mi paciente. Y vamos a identificar cuál es el mecanismo de producción de cada síntoma y de cada signo. Esto me va a permitir el paso 4, que es integrar estos elementos. Y los integro el problema a partir del resumen sindrómico. Establezco todos los síndromes que tiene mi paciente, pero voy a identificar el síndrome fundamental. ¿Cómo yo sé el síndrome fundamental? Bueno, aquel que responde a mi motivo de consulta, aquel que tiene mayor cantidad de signos y síntomas y aquel que pudiera complicarme el estado de salud de mi paciente. Una vez que yo tengo seleccionado mi síndrome fundamental, paso al número 5. Analizo la etiología del problema, es decir, las causas de ese síndrome fundamental. Y esto me va a permitir dos cosas muy importantes. Descartar todos los diagnósticos diferenciales y quedarme con un posible diagnóstico presuntivo. Y vamos avanzando en el conocimiento del problema. Esto nos permite entonces llegar al paso número 6, que es confirmar o descartar el diagnóstico presuntivo. ¿Cómo lo hacemos? A partir de la indicación de exámenes complementarios. Indico exámenes complementarios e interpreto el resultado de los exámenes complementarios en función de mi pensamiento y en función de mi paciente, integrando los laboratorios o la imagenología o la electrocardiografía, sobre todo, integrándola a los síntomas y signos que tiene mi paciente. Esto me permite entonces llegar al paso número 7, que es establezco el diagnóstico definitivo. Y hasta este momento, donde ya yo establezco mi diagnóstico definitivo, porque lo he confirmado con mis exámenes complementarios, yo he cumplido con la primera etapa del método clínico, que es de diagnóstico. Importante momento. Paso número 8. Prescribo el tratamiento. Y el tratamiento nosotros lo vamos a diferenciar de 3 maneras. Un tratamiento no farmacológico, sobre todo modificando el estilo de vida del paciente. Un tratamiento farmacológico con aquellos medicamentos que necesitamos prescribir. Y en algunos casos necesitamos un tratamiento quirúrgico. Una vez que yo le he puesto el tratamiento a mi paciente, que he prescrito el tratamiento, he hecho mi receta, mis indicaciones médicas, paso al número 9. Y el número 9 es defino el pronóstico de mi paciente. Porque siempre el familiar nos va a preguntar, ¿y qué sobre mi papá? ¿Y qué sobre mi mamá? ¿Qué usted cree sobre él? ¿Cómo va a evolucionar? Y eso se llama pronóstico, es la expectativa que yo tengo. Y el pronóstico puede ser de 4 tipos: bueno, grave, letal y reservado. El bueno es aquel que yo sé que lo que va a suceder es en bien para el paciente, no debe de complicarse, todo va a evolucionar muy bien. Un ejemplo, una infección del tracto urinario, le pongo tratamiento y debe de evolucionar satisfactoriamente. Pronóstico grave es todo aquel paciente que considero yo de que puede evolucionar hacia la gravedad del caso. A pesar de que yo tengo el tratamiento médico, que tengo el especialista, la enfermera, todos los recursos para manejar a mi paciente, es posible se complique.
El paciente con un pronóstico letal es aquel que no tiene posibilidades. Es aquel paciente que ya yo conozco, lo tengo en una sala de terapia intensiva, un politraumatizado, le está conectado a una máquina de ventilación mecánica con drogas vasoactivas. Si yo lo desconecto, fallece. Es aquel paciente en cáncer en estadio terminal que ya ha pasado por todos los tratamientos quirúrgicos, radioactivos, quimioterapia, ya no existe solución. Ese es un pronóstico letal. Y el reservado lo vamos a dejar, como lo dice el nombre, para aquellos pacientes donde yo no conozco el diagnóstico de mi paciente, no sé lo que puede pasar. Eso nos pasa sobre todo en las enfermedades autoinmunes, las enfermedades del colágeno. Nos pasa sobre todo que en los primeros etapas de la enfermedad es difícil entender qué es lo que está sucediendo. Una vez que yo he establecido mi pronóstico, realizo el seguimiento a mi paciente. Este paciente es importante darle seguimiento hasta lograr el alta clínica o el alta epidemiológica en el caso que se trate de enfermedades infectocontagiosas. Este seguimiento, muchas veces en el caso de las enfermedades crónicas no transmisibles, recuerden siempre, lo debemos de ver 3 veces en el año al menos, y al menos 2 veces en consulta y 1 vez en el domicilio en terreno. Estos serían los 10 pasos. El paso número 9 es la segunda etapa del método clínico y el paso es la tercera, disculpen, el paso número 8 es la segunda etapa del método clínico y el paso 9 y 10 es la tercera etapa del método clínico. Estos serían los 3 momentos del método clínico y los 10 pasos para discutir un caso clínico. Espero lo hayan comprendido. Cualquier duda, estamos ahí conectados en la comunidad de aprendizaje Aprendemos Juntos. Tengan bonito día.